Después de su peor goleada en contra, Neymar está muy cerca de volver a la selección de Brasil. Mientras, Argentina llama a sus pesos pesados, Messi incluido, para enfrentar a Venezuela. Vini Jr. ya no quiere renovar con el Madrid. Y Jannik Sinner tuvo un gesto poco común con el público de Cincinnati. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Segundo cortita y al pie de la semana. Temas muy interesantes para tocar hoy, mucho fútbol y un poquito más adelante voy a analizar el tema de Vinicius. Debuta el Madrid en Liga y en medio de ese debut surgen otra vez informaciones referentes al contrato de Vinicius y que apuntan a que ahora son sus representantes los que no quieren que renueve con el Madrid. Pero antes, tema que también me parece muy importante y que tiene repercusiones además para la selección venezolana de fútbol. En Brasil varios portales adelantaron algunos de los nombres que podrían estar en la lista de Carlo Ancelotti, que no se ha hecho oficial todavía, la segunda convocatoria de Ancelotti, después de que ya debutara en la pasada fecha doble como seleccionador de Brasil. Y entre esos nombres estaría el regreso de Neymar Jr., no solo el de Neymar, estaría considerado también Rodrigo, estaría considerado Eder Militao, que no estuvo en la pasada convocatoria porque aún no estaba físicamente al 100%. Y son por ahora los nombres que se conocen, mientras que el de Vinicius, ya voy a hablar de Vinicius y el Madrid un poquito más adelante, el de Vinicius no estaría, pero hay una razón bastante lógica para que no esté Vinicius convocado, y es que está suspendido para el primer partido de esa fecha doble de Brasil, que es contra Chile, jugando como local, y me imagino Ancelotti habrá dicho no lo voy a hacer viajar en medio del arranque de la Liga, además con sus temas contractuales todavía sin resolver, cuando probablemente ni lo use en el alto, porque Brasil va a jugar su último partido, ya Brasil clasificado, Bolivia todavía muy probablemente a esa altura peleándose con Venezuela el repechaje, y probablemente Brasil salga con un plantel alternativo, por lo menos en la convocatoria, y esto, viéndolo del lado venezolano, es una buena noticia, que aparezcan nombres importantes, que aparezca Rodrigo, que aparezca el propio Neymar, más allá de que no sabemos qué nos vamos a encontrar con Neymar en la selección brasileña. Ha estado ausente durante mucho tiempo. Neymar se ha perdido la mayor parte de la eliminatoria. Se lesionó contra Uruguay en el arranque del proceso eliminatorio y después ya sabemos lo que pasó. Cambió de club. En Arabia jugó creo que 4 partidos en 2 años. En Santos se lesionó un montón de veces. Tuvo polémicas y ahora por fin ha hilvanado 7 partidos consecutivos con Santos. Algo que no hacía hace 4 años prácticamente. No han sido números espectaculares tampoco. Un partido con un doblete, otro partido con gol, no registra ninguna asistencia. Y en el último partido no dio la mejor imagen, no solo Neymar, sino Santos en general, goleado por Vasco da Gama. Y la conversación en redes sociales en Brasil, en las últimas horas, después de esa goleada histórica de Vasco a Santos, era, bueno, Brasil necesita llamar a un 10 que llame a Coutinho, porque con el nombre no se juega nada más. Eso es lo que muchos decían en redes sociales refiriéndose a un Neymar que, como el resto de Santos, no pudo funcionar en ese partido y se fue con la peor derrota en su carrera en cuanto a marcador con cualquiera de los clubes que haya jugado. Ese 6-0 contundente. Aún así, tiene sentido que Carlo Ancelotti llame a Neymar. Para mí sigue sin haber un Neymar en la selección brasileña. Y tiene tiempo Carlo Ancelotti, tiene un año para ver si vale la pena guardar un cupo de esa selección brasileña que va a estar en el próximo Mundial en 2026 para un tipo que mientras estuvo sano en los mundiales en los que estuvo, y el fatídico fue aquel Mundial de 2014 cuando se pierde justamente la semifinal por la lesión en la espalda contra Colombia, pero realmente era el corazón del equipo, era el futbolista que le hacía jugar, más allá de los teatros, más allá de las polémicas, más allá de hacer enervar a los rivales por todas las simulaciones, pero no hay otro Neymar en Brasil. Y es verdad, Brasil tiene mucho talento, seguramente estará en la lista de Ancelotti Richarlison, que arrancó con todo la Premier League, estará Rafinha, ojalá no esté ninguno, porque yo creo que no los va a poner a jugar, la verdad. Y eso es lo que del lado de la eliminatoria, analizándolo del lado de la eliminatoria, lo que le tiene que preocupar a Venezuela, que Brasil llegue a ese partido, ya de por sí llega a esta fecha doble sin ninguna preocupación, porque ya está clasificado, y ver qué tanto va a exponer a sus futbolistas ahí, en el alto, donde
todo el que ha jugado, que no sea boliviano, dice que son condiciones inhumanas, aún peores que las de La Paz. En Brasil reportan, por cierto, que la selección va a llegar el día antes, en la noche, y va a subir al Alto justamente el mediodía de ese partido para tratar de mitigar las consecuencias de la altura, de la altitud y la falta de oxígeno. Llevando de nuevo el tema a la selección venezolana, salió ya oficialmente la convocatoria de Argentina, que es el próximo rival de Venezuela, antes de que Venezuela reciba a Colombia en casa, para cerrar. Y bueno, no son buenas noticias para Venezuela, porque Argentina llama a todos básicamente. Enzo Fernández no está porque está suspendido, pero está Messi, está Julián Álvarez, está Ángel Correa, que la está rompiendo en México con Tigres. ¿Quién más está? Ya dije Julián Álvarez, está el Diablito Echeverri, está Mastantuono. Argentina ya ha clasificado y los va a llamar a todos cada vez que juega la selección, y esto hay que reconocérselo tanto al técnico como a los jugadores argentinos. Históricamente es para ellos un placer. Así que Argentina va a recibir a Venezuela con todo su arsenal en esa primera cita de la fecha doble, que para Venezuela es trascendental. Y si Brasil no se presenta con un equipo competitivo al alto, y aún así con un equipo lleno de figuras, tampoco tiene asegurado sumar en casa de Bolivia. Pero si Brasil no se presenta con un equipo competitivo en el alto, Venezuela está obligada a sumar frente a Argentina y también, por supuesto, frente a Colombia. Paso a temas de mercado, porque, bueno, de mercado, y esto es una mala noticia en líneas generales para el Napoli, que les decía hace unos días, hablando de lo que viene en las ligas. Italia va a arrancar el próximo fin de semana. El Napoli, para mí, tiene todo a favor para repetir. Pero en el último amistoso frente al Olympiacos ha sufrido una lesión Romelu Lukaku, junto con, diría yo, con McTominay, su mejor futbolista la temporada pasada, y va a estar fuera por lo menos hasta noviembre. Una lesión de largo alcance, básicamente, y que prácticamente obliga al Napoli a ir al mercado a buscar un 9, porque lo que tiene fuera de Lukaku es a Luca Lorenzo, un chico joven, todavía no como para ser el 9 titular, creo yo, del Napoli para el arranque de la temporada. Así que el Napoli explora opciones, y una de ellas, se habla también de Nicolas Jackson del Chelsea, pero una de ellas es Rasmus Højlund, el danés, que, y esto es todo un dominó en el mercado, que fue descartado por el Manchester United. Al menos ese ha sido el mensaje de Rubén Amorín. No cuenta con él, trajo a Benjamin Sesko, tiene otras opciones para la delantera dentro del plantel, y no cuenta con Højlund, que en 2 temporadas no fue un futbolista de impacto. Pero otra vez, es difícil juzgar individualmente a un futbolista cuando el equipo ha sido en lo colectivo un desastre. Højlund no desconoce el fútbol italiano porque fue una buena temporada en el Atalanta, buena a secas, 10 goles en 34 partidos, lo que lo catapultó al fútbol inglés. Lo vendió el Atalanta al United por casi 80 millones de euros. Casi 80 millones de euros, y por eso se dice que el United estaría por lo menos buscando que le paguen 60 por Højlund. Les digo de una vez, si es el Napoli o si es el otro que está sonando, que es el Milan, ya voy a tocar el tema, difícilmente estos dos equipos van a poner esa cantidad sobre la mesa. Yo diría que ni siquiera 50 millones sobre la mesa para comprar ni el Milan ni el Napoli a Højlund. Lo que puede pasar es que negocien un préstamo. Y ya lo hizo el United con otros futbolistas la temporada pasada, lo hizo con Rashford, lo hizo también con Antony. Y esa es la posibilidad. Pero si se llega a ir al Milan, esto tiene que ser una noticia que le preocupe a Santi Jiménez, el mexicano. Hoy es el único 9 natural en la plantilla del Milan. Aún así, tampoco su puesto titular está asegurado, porque puede jugar diferente a Allegri, pero le llegaría una competencia muy dura si llega el danés Rasmus Højlund. Así que esas son las dos opciones, pero lo de Lukaku es un golpe tremendo, tremendo para el Napoli. Una nota en medio del fútbol. Se jugó este lunes en Cincinnati, se jugó entre comillas la final del Masters de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la nueva rivalidad que ha revivido el interés de los aficionados casuales como yo al tenis, pero no pasó de los primeros 5 games. Se tuvo que retirar Jannik Sinner, que decía Carlos Alcaraz en una entrevista, lo notó muy agresivo desde el arranque, y si ven los primeros games del juego, Sinner intentó cerrar los puntos muy rápido, y la razón es que no estaba bien físicamente. Había pasado la noche anterior enfermo y se notó que no estaba en condiciones.
muchas fallas, algunas forzadas por esa agresividad que tuvo tratando de quizás darse un autoimpulso, a lo mejor consiguiendo el primer set de manera rápida, tener esa ventaja para aguantar físicamente el resto del partido. Además, en unas temperaturas tremendas en Cincinnati, sin techo y con más de 30 grados de temperatura, 30 grados centígrados de temperatura, era una condición que si no estás al tope físicamente era muy difícil. Pero más allá del tema de la derrota y el retiro de Jannik Sinner, que le da el triunfo a Carlos Alcaraz, lo que me gustó más fueron las palabras de Jannik Sinner cuando recibe su trofeo de subcampeón del torneo y dice esto. Hello everyone. First, usually I start with the opponent, but today I have to start with you guys. I'm super sorry to disappoint you. From yesterday I didn't feel great. I thought that I would improve during the night, but it came up worse. So I tried to come out trying to make it at least a small match, but I couldn't handle more. So I'm very sorry for all of you. I know that maybe some of you on Monday they had to work, they had to do something else. So I'm really sorry. So. Bueno, para quienes escuchan este espacio en podcast, en audio solamente, en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube Music, pero no tienen el video donde pusimos subtítulos, dijo Jannik Sinner, para los que no manejen el inglés, que normalmente abre esas palabras primero refiriéndose al rival, pero que en esta ocasión quería referirse al público, a la gente, a los aficionados y disculparse con ellos, y les dijo: yo intenté pasar la noche bien, mejorarme en la noche para llegar y dar un buen partido, para al menos dar un espectáculo, y me da mucha pena no haberlo hecho porque sé que muchos de ustedes probablemente tenían que estar en sus trabajos hoy. Recuerden que la final se jugó un lunes y no un domingo, como es lo tradicional en el tenis. Así que quiso disculparse con la gente que había dejado de hacer algo importante en su vida para estar ahí, y él solo les pudo brindar unos minutos de tenis porque no le dio el físico. Me encantaron las palabras de Sinner, porque en el momento, más allá de la rabia, de la frustración de perder una final por una condición que escapa de tu alcance, por una condición mayor, tuvo ese gesto de pensar también en que hubo gente que pagó boletos, que dejó de hacer cosas para ir a ese estadio, y la verdad es que no es culpa de nadie, pero es gente que se va evidentemente frustrada, que quería ver un partidazo entre los dos mejores del tenis masculino en el momento, y se va después de un 5-0 contundente porque Sinner no fue ni la sombra de lo que suele ser. Así que lindas palabras de Jannik Sinner para atender al aficionado después de la frustración de ese retiro en el Masters de Cincinnati. Se verán las caras seguramente en el US Open, donde tienen solamente un antecedente, y ese lo ganó Carlitos Alcaraz. Cierro hablando del Real Madrid, que debuta este martes en la Liga Española, arranca su temporada, empezó tarde, había jugado el Mundial de Clubes, aún así va a hacerlo sin varios futbolistas lesionados, varios de ellos, uno de ellos suspendido, Rüdiger, por aquel incidente en la final de la Copa, lanzando un objeto al árbitro y poniéndose como loco, pero tiene varios lesionados y lo he venido tocando toda la semana. No va a estar Jude Bellingham, que no va a estar por lo menos dos meses y medio del arranque de temporada, no está Mendy tampoco, no está Camavinga, no está Endrick, aún así tiene una plantilla bastante profunda el Real Madrid. No dio muchas pistas Xabi Alonso en su conferencia de prensa previa, le quisieron pullar con el tema arbitraje, ahí medio le entró, preguntándole sobre la polémica en Mallorca, con ese gol no anulado al Barça o esa jugada no detenida por el árbitro. Le entró a medias a la polémica. Lo único en lo que sí se afincó, me parece, y me llamó la atención, le preguntaron varias veces de esto, algún periodista argentino también, fue sobre Franco Mastantuono. Dijo que había hablado con él cuando el chico todavía tenía 17 años la primera vez, que le impresionó su madurez y que ahora, teniéndolo a disposición, bueno, le ha llamado la atención porque tiene la capacidad de asociarse, tiene capacidad de definición y, dijo, tiene ese espíritu argentino de que básicamente se quiere comer el mundo. Y además dijo que muy posiblemente vería minutos en el debut. Pero en medio de todo esto, en medio del debut, vuelven a salir noticias referentes a Vinicius. Recuerdan que ha sido un tema de tira y afloja con Vinicius. A mitad de temporada el Madrid parecía tenía puesta en la mesa la renovación y Vinicius estaba por firmar. Después
Vinicius salió en un postpartido a decir, bueno, espero que todo se resuelva ya, teniendo todavía un par de años de contrato por delante. Y el Madrid como que no le gustó mucho eso. Después llegaron los rumores de Arabia que iban a pagar no sé cuántos millones al Madrid y además cerca de 300 millones a Vinicius. Bueno, todo se terminó calmando y ahora la noticia que sale de Brasil y de algunos portales en España también es que los representantes de Vinicius dicen que no quieren renovar en este momento con el Real Madrid porque el Madrid le ofrece un aumento que para ellos no es sustancial. Le ofrece, aparentemente había una propuesta de 20 millones de euros por temporada más la posibilidad de unos 10 millones, de ganarse unos 10 millones más a través de ciertos incentivos. Y parece que esos incentivos ya no están en la propuesta del Real Madrid, con lo cual Vinicius pasaría de ganar 16, 17 millones de euros a 20. Y dice, y tiene sentido, dicen los representantes, esto según las fuentes que citan tanto los portales en Brasil como en España, que para qué el jugador se va a comprometer por 3 temporadas más si el aumento de salario va a ser mínimo. Y con esto lo único que significa es que Vinicius apuesta, y sus representantes apuestan a Vinicius, a que Vinicius va a tener una gran temporada. Y esto es relevante porque no tuvo la mejor temporada el año pasado y porque el año pasado llegó otro futbolista ofensivo que le robó el protagonismo y se llama Kylian Mbappé. Entonces, ahora, además de tener que seguir trabajando en esa química y en esa competencia sana con Kylian Mbappé, tiene que trabajar también para llenarle el ojo a un nuevo entrenador. Y en medio de todo eso, sus representantes dicen, no, vamos a apostar por Vinicius, porque Vinicius tenga una gran temporada y entonces o vuelva la mega oferta árabe o el Madrid decida poner ese extra que todavía no está como para que Vinicius se convenza de quedarse en el Madrid. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se tiene que apurar el Madrid? ¿Tiene que dejar correr la temporada? ¿Comete un error Vinicius no comprometiéndose por más tiempo con el Real Madrid? A mí me parece que Vinicius, y esto lo digo con mucho respeto, y no lo digo por un tema de rendimiento, me parece que Vinicius en el Madrid nunca podrá aspirar a ganar más que Kylian Mbappé. Y si eso se va a convertir en un dolor de cabeza, si eso se va a convertir en una distracción o en un problema para el jugador, yo creo que entonces su futuro estará en otro lado. Me encantaría saber la opinión de todos ustedes. Por lo pronto, hasta aquí llega Cortita y al Pie. Gracias por sus mensajes. Los he leído todos, los trato de contestar al ritmo que puedo. Gracias a los que se han suscrito al canal, importantísimo, porque es la única manera de que siga creciendo este contenido y que lo sigamos haciendo de lunes a viernes tempranito, tanto en YouTube como en las distintas plataformas para que lo escuchen si no lo pueden ver. Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, por ahora. Pero venimos en muchas más muy pronto. Así que gracias y nos vemos en el próximo Cortita y al Pie. Hablaremos, por supuesto, de ese debut del Real Madrid en la Liga. Cortita y al Pie.